38 personas recibieron quimioterapia sin tener cáncer. 38 personas fueron operadas, sin estar enfermas. Yo trabajaba en ese laboratorio y sabía exactamente por qué estaba pasando. Durante 4 años caminé por el mismo pasillo todos los días. Doctores, enfermeras, pacientes. Nadie sabía mi nombre. Yo solo era el del laboratorio. Pero a veces los invisibles son los únicos que ven lo que nadie más quiere ver. Cuando la gente piensa en un hospital, imagina cirugías, médicos salvando vidas, decisiones urgentes. Nadie piensa en el sótano. Ahí trabajaba yo, en el laboratorio. Cada día llegaban cientos de muestras, sangre, biopsias, tejidos. Cada bolsa de plástico tenía un número, y detrás de ese número, una persona. Cuando tu médico pedía un análisis, yo veía esa muestra bajo el microscopio. Cuando te hacían una biopsia para descartar cáncer, yo analizaba ese tejido. Durante 4 años nadie preguntó mi nombre, ni siquiera mi jefe. Para él yo era simplemente el técnico. Y entendí algo con el tiempo: ser invisible tiene una ventaja. Nadie sospecha lo que tú estás viendo. Era enero cuando noté algo extraño. Una muestra de sangre llegó para una prueba rutinaria, pero bajo el microscopio parecía contaminada, como si hubiera sido manipulada incorrectamente. Eso normalmente implica repetir la prueba, pero el informe ya estaba firmado. Pensé que tal vez era un error mío. No dije nada, solo lo anoté en mi teléfono. 3 días después, otra muestra, un tejido mal conservado. Las células estaban deterioradas, y aún así, el resultado fue validado. Empecé a registrar fechas, números de muestras, detalles pequeños. En febrero ya tenía 15 casos sospechosos. Ninguno era escandaloso por sí solo, pero juntos formaban un patrón. En marzo llegó una biopsia de páncreas. Resultado: cáncer en etapa avanzada. Era grave. Cirugía inmediata, quimioterapia. Pero algo no cuadraba. El tejido no había sido preservado a tiempo. Si no se almacena correctamente, puede parecer cáncer, aunque no lo sea. Fui con mi superior. Le expliqué que el resultado podía no ser confiable, que debía repetirse la prueba. Me miró y dijo: ¿Usted es doctor? No. Entonces no cuestione decisiones médicas. Esa noche no dormí. Pensé en esa persona escuchando la palabra cáncer. Pensé en su familia, en el miedo, en la desesperación. ¿Y si no estaba enfermo? Al día siguiente hice algo que no debía hacer. Revisé el sistema para saber qué había pasado con ese paciente. Había sido operado. Le retiraron parte del páncreas. Meses después, el informe quirúrgico decía algo devastador. No había cáncer. El primer diagnóstico estaba equivocado. Una persona perdió un órgano sano por un resultado defectuoso. Regresé 6 meses atrás. Encontré 14 casos similares. 5 con errores graves de conservación. 5 personas diagnosticadas con cáncer bajo condiciones dudosas. Y no sabía cuántas realmente estaban enfermas. Pedí una reunión, mostré mis registros, fechas, pruebas, coincidencias. Mi jefe apenas miró los documentos. Dijo que él ya había revisado todo, que los resultados eran correctos. Fui a la administración. 2 semanas después me llamaron a una sala. 5 personas sentadas frente a mí. No hablaron de los pacientes. Hablaron de mí. Me acusaron de revisar expedientes que no me correspondían, de violar protocolos. Recibí una advertencia formal. Entendí algo en ese momento. El problema no era el error, el problema era haberlo señalado. Debía haberme quedado callado, pero no pude. Un día revisé el registro de químicos del laboratorio. 32 muestras procesadas el mismo día. 32 diagnósticos distintos de cáncer. El mismo lote de solución conservante, vencido hacía semanas. Si ese químico no se cambia, altera las muestras. Puede crear falsos positivos. 32 personas. 32 posibles errores. Y nadie lo había detenido. No fue un accidente aislado. Fue una cadena de negligencias. Sabía que el hospital no iba a actuar, así que acudí a una autoridad externa. 2 días después me despidieron. Motivo: incumplimiento de normas internas.
Pero la investigación comenzó. Auditorías, revisión de archivos, entrevistas. Lo que encontraron fue peor. En 1 año y medio, más de 4,000 muestras procesadas, al menos 300 con irregularidades. 38 personas habían recibido un diagnóstico de cáncer sin estar enfermas. 38. Algunas recibieron quimioterapia, otras fueron operadas. Sus vidas cambiaron para siempre, por descuido, por prisa, por indiferencia. Mi jefe perdió su licencia médica. El hospital pagó millones en compensaciones. El laboratorio fue cerrado y reestructurado. Yo no volví a trabajar en un hospital. Durante meses nadie quiso contratarme, hasta que un abogado me llamó. Hubo un acuerdo. No puedo decir cifras, pero no se trataba del dinero. El acuerdo obligó a cambiar protocolos. Ahora existen mecanismos de protección para empleados que denuncian irregularidades. Hoy trabajo supervisando laboratorios. Y siempre digo lo mismo, no eres invisible, eres la última línea antes del error. 38 personas vivieron creyendo que iban a morir. Algunas perdieron órganos sanos, otras soportaron tratamientos agresivos. El daño ya estaba hecho. El silencio protege al poderoso, pero destruye al paciente. Si en tu trabajo ves algo peligroso, habla, aunque te cueste el puesto, porque el silencio no es neutral. El silencio también mata. Six years of documentation, hundreds of entries. Patient names, dates, doctor names, specific concerns I'd raised, what happened to those patients after discharge. And I found patterns. There were at least 15 cases in the last 2 years where I'd raised concerns about early discharge, 15 patients I thought weren't ready. I tracked what happened to them. 7 of them were readmitted within 72 hours. 3 ended up back in the ICU. 1 died. 15 warnings. 15 times I was told I was being too cautious. 15 times I was right. I organized everything into a timeline. I made copies. I backed everything up to 3 different drives. And then I called a lawyer. Her name was Jennifer Kim, employment attorney, specializes in healthcare whistleblower cases. I met her in her office 3 days after I was fired. I brought all my documentation, printed, organized, labeled. She spent 2 hours going through everything, not saying much, just reading, taking notes. Finally, she looked up at me. She said, "Sarah, do you understand what you have here?" I said, "Evidence that I was fired for doing my job?" She said, "You have evidence of a systemic pattern of prioritizing profit over patient safety.
You have documentation of retaliation against a healthcare worker for advocating for patients. This is huge." I felt my heart racing. I said, "Can we sue them?" She smiled. She said, "We're going to do better than that. We're going to make them settle. Because if this goes to trial and becomes public, the hospital will be destroyed." She explained the strategy. We'd file a wrongful termination lawsuit. We'd include all my documentation. We'd subpoena the hospital's records to show the pattern. We'd prove that Riverside Medical Center had a policy of early discharge to maximize profits, and that I was fired for refusing to participate in unsafe practices. I said, "How long will this take?" She said, "Could be 6 months, could be 2 years. But we'll win. I guarantee it." I signed the papers that day. The lawsuit was filed 2 weeks later, and the hospital panicked. Because my lawyer didn't just sue for wrongful termination, she sued for patient endangerment, for systematic negligence, for retaliation against a whistleblower. And she named names: Thomas Carr, Dr. Patel, the nursing manager, the hospital board. Suddenly, this wasn't just a disgruntled employee complaining. This was a legal threat to the hospital's accreditation, their reputation, their license to operate. Within 3 days, Riverside's legal team reached out. They wanted to talk settlement. My lawyer said, "Not yet. We're just getting started." She subpoenaed 5 years of hospital records, patient discharge data, readmission rates, insurance billing practices, internal memos from administration. And what we found was worse than I thought. Riverside had one of the highest early discharge rates in the state. Their average length of stay was 30% shorter than comparable hospitals. And their readmission rate, 42% higher than the state average. That means patients were coming back, over and over, because they were being sent home too soon. But here's the sick part. Readmissions are profitable because insurance pays again. They were discharging patients